Bueno, no sé cuántos han hecho su tarea, a ver, quiero que confiesen. Ayer les dije, les mandé un mensajito por WhatsApp y les dije, por favor, lean los 3 capítulos de Habacuc, ¿ya? Porque vamos a hacer un repasito antes de entrar al último capítulo. Estoy tentado de preguntar si es que levanten su mano, pero no lo voy a hacer. Ok. Más bien vamos a pedir gracias al Señor y realmente vamos a agradecerle al Señor. Padre, muchas gracias. Señor, si hemos llegado hasta acá y estamos acá es por tu pura gracia, Señor, porque tú nos sostienes, Señor. Y en eso te agradecemos y te damos muchas, muchas gracias, Padre. Padre, yo te ruego que tú me des gracia para compartir y les des gracia a mis hermanos para guardar estas enseñanzas, esta parte, Señor, de tu palabra. Y que puedan atesorar esta carta, Señor, y que puedan realmente recibirla, Señor. Por favor, danos tu gracia, Señor. La necesitamos hoy día, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, como les estaba mencionando, vamos a concluir el libro, pero para eso quiero hacer un pequeño resumen, ya, porque tal vez hay personas que no han estado los anteriores domingos o no han escuchado antes. Pero lo que quiero mencionarles es lo siguiente. Vamos a comenzar, voy a comenzar ese resumen desde el capítulo 1. ¿Ya? Y en el capítulo 1 hemos visto esta famosa pregunta de Habacuc. Ya Habacuc está diciéndole, ¿hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás? Ya está presentando una queja formal ahí al Señor. Y haciendo referencia a la violencia ya que había realmente en Judá y a la injusticia que había en Judá. Ya estamos hablando después del tiempo de Josías, un poquito antes de que vinieran los babilonios y hubiera la deportación. Bueno, Dios le dice que estaba levantando a Babilonia, o sea, ¿cómo se llama? En respuesta a su pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Él le dice que estaba levantando a los babilonios para acabar con la maldad de Judá. Wow, ahí Habacuc se queda medio mudo, ¿no? En realidad, y comienza con una réplica. Y a su queja añada una réplica. Y le dices, ¿cómo un Dios santo ha de levantar un pueblo peor que, o sea, más impío, para juzgar y castigar a la nación? Iba a permitir Dios, ese Dios santo, que su pueblo muera en manos de esa gente idólatra. Bueno, David nos compartió ese primer capítulo. Y ahí nos habló de que Dios en su soberanía puede usar al injusto para santificar al justo. ¿Ya? Y Dios hace eso también para tratar con sus hijos hoy en día, ya dentro de la iglesia. Pero ahí, al finalizar ese capítulo 1, queda Habacuc esperando, ¿no? Ya les digo, habían 2 preguntas, ¿hasta cuándo? Y después, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Y se queda esperando la respuesta a su queja y a su réplica, ¿ya? Pero en una actitud de una reprensión a Dios, ¿no? O sea, de repente por ahí me riñe el Señor, ¿no? O sea, está más o menos diciendo eso,
Bueno, y ahí sí comienza el capítulo 2. Y en el capítulo 2, el Señor le responde. Y le responde y le da una visión. Ese es el punto que esa palabrita me parece importante. ¿Ya? Y le pide que escriba esa visión en tablas, haciéndole alusión a que esto no iba a ocurrir inmediatamente, sino realmente a lo largo del tiempo. Y la visión básicamente era que Dios iba a destruir a todo orgulloso y a todo arrogante, ¿ya? Y eso incluía a la nación de Judá y también a la nación de Babilonia que los iba a venir a conquistar, ¿ya? Pero también eso un poquito alcanzaba más allá, a cualquier orgulloso y arrogante de todos los tiempos. Ya ahí estaba incluido Habacuc también, ¿verdad? Y al que pone su confianza en sí mismo y no acude a Dios. Ya a todas esas personas Dios realmente iba a destruirlas. Y por otra parte también le dice y le deja claro ya que el justo por la fe vivirá, por su fe vivirá. ¿Ya? Y es decir, que aquella persona que acoge su vida a la gracia de Dios y que pone su fe en la obra salvadora y redentora de Cristo, bueno, iba a salir adelante. ¿Ya? Bueno, y realmente dimos gracias a Dios por eso, ¿no? En ese capítulo 2, porque por ese maravilloso regalo de Dios, de habernos hecho justos, ¿ya? Por medio del sacrificio de Cristo, quien él recibió la ira en lugar nuestro. Esa ira para los orgullosos y para los arrogantes y a los que ponen simplemente su esperanza en otra cosa y no en Dios. Y él recibió esa ira en nuestro lugar. Bueno, hasta aquí habíamos visto esa queja por la injusticia y la maldad de Habacuc y la objeción a que realmente Dios levantara a los babilonios, porque el Señor le dice, yo voy a levantar, yo estoy levantando ya a los babilonios para disciplinar a su pueblo. Y también vimos la respuesta de Dios, que no solo estaba indiferente a que iba a juzgar severamente a la nación y también a los babilonios, arrogante de todos los tiempos. Pero vimos que también que a pesar de toda maldad y maquinaciones humanas, ¿ya? Dios estaba llevando a cabo adelante su propósito eterno. Y que toda la tierra iba a ser llena del conocimiento de Dios. O sea, ahí está claro en el capítulo 2 eso, ¿verdad? Como las aguas cubren el mar. Y que de nada le servía al hombre, bueno, atesorar cosas y construir ciudades o sea, derramando sangre de otras personas, ¿ya? Y adorando ídolos mudos que no hablan. Y más bien queda claro también que más bien los hombres deberían callar delante de Dios, que está en su trono reinando. Bueno, David nos leía ese Salmo 118, ¿no? Esa comparación entre adorar un ídolo mudo y realmente adorar a Dios. O sea, bueno, estamos conscientes que el Señor reina, que está en su trono y que Él es el único a quien debemos adorar, ¿verdad? Bueno, ahora veamos un poquito cuál es la actitud que tiene Habacuc en el capítulo 3. ¿Ya? Y aquí entramos. La porción bíblica que vamos a ver ahora es Habacuc capítulo 3, de los versos 1 hasta el 19.
Y el título que le he puesto a esta enseñanza es: al recordar lo que Dios hizo y lo que Él es, podemos enfrentar un mundo, este mundo confiadamente. Al recordar lo que Dios hizo y lo que Él es, podemos enfrentar este mundo confiadamente. Y quisiera que recordemos a manera de este pensamiento, a manera de proposición, porque lo vamos a ir desglosando. Es casi lo mismo, pero se aumenta un poquito. Al recordar lo que Dios hizo y quién es Él, podemos enfrentar un mundo caído, confiadamente. Bueno, este capítulo lo vamos a dividir en dos partes. Dos puntos en realidad. El primer punto, donde vemos que Habacuc muestra un temor reverente a Dios en base a la visión que el Señor le había dado ya en el capítulo anterior, y una nueva revelación y entendimiento de la persona y también de la obra de Dios, de la persona de Dios y de la obra de Dios, de lo que el Señor había hecho en el pasado, pero también experimenta quién es Dios, cómo es Dios, su carácter, y realmente ahí, cuando él entiende eso, le pide al Señor que se haga su voluntad pronto, y que tenga compasión en su ira. Aquí hay una frase muy linda, dice: en tu ira acuérdate de tu misericordia, o acuérdate de tu compasión, le dice, ¿no? Bueno, luego el segundo punto ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero quiero que vayamos a ese punto 1. Punto 1. Habacuc recuerda lo que Dios hizo en el pasado y pide que se haga su voluntad con compasión en el futuro. Versos 1 al 15. Y comienzo a leer el verso 3:1. Este verso es importante. Vamos a ir desglosando esos primeros 4 versos para tener una idea de cómo está esta carta. Dice: oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Bueno, esta es una nota para los músicos. Esto se ponía en algunos salmos. Comentarios dice que eran como en un tono así zigzagueante, o sea, eso más o menos era. Estaba dando un tono acá. Pero tanto en el primer versículo, en el versículo 1, como al terminar el capítulo, si ven ustedes, hay unas pautas de que Habacuc escribió esta porción como un salmo, o sea, algo para ser cantado, y para ser cantado públicamente. Y él en realidad escribe esta carta como una poesía, una poesía hebrea. Es diferente la poesía hebrea de la nuestra. En nuestro redactar o de componer unas poesías, bueno, tratamos de que, digamos, que una oración tenga una relación con la otra, ¿verdad? O sea, que entone, digamos, ¿no? Pero en la poesía hebrea es diferente, un ejemplo, en el capítulo 2, por ejemplo, los ayes que ha escrito respecto a Babilonia y a todo arrogante, son 5 ayes, y cada ay involucra 3 versículos. Y así está muy ordenadito y muy bien hecho, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo perdemos un poco con la traducción. Pero realmente este salmo es un salmo poético, ¿no? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Bueno, ahora vamos un poco al verso 2, que es lo importante ahora.
dice, le está hablando al Señor y le dice, oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Bueno, en ese verso 2, está describiendo a Habacuc algo nuevo que había oído de parte de Dios. ¿Ya? Y que le ha hecho cambiar de actitud. Recuerden, en el primero capítulo estaba en tono de queja, haciéndole preguntas. En el segundo capítulo estaba esperando que Dios le iba a mostrar y le muestra la visión. Pero aquí en el tercero hay algo que lo hace cambiar. Él ve y él siente algo. ¿Ya? Bueno, hay algo que ha puesto un temor reverente a Dios. Y ahora le pide a Dios que por favor acelere su obra. ¿Ya? En medio de los años, dice, aviva, Señor. O sea, como adelante, Dios, de una vez, ¿no? Pero le dice, ten misericordia en tu ira. ¿Ya? Eso es lo que le está diciendo a Habacuc acá. Y vamos a ver ahora que en los versos 13 al 15 se describe lo que Habacuc vio, ¿no? O sintió ahí. Él tuvo una revelación de Dios ahí como un guerrero, ya como Jehová de los ejércitos, ya peleando en favor de Israel. Pero la descripción de ese guerrero es algo histórico, es algo que ha ocurrido en el pasado. Ya, o sea, bueno, Habacuc ha visto y ha oído todo esto. Bueno, los estudiosos llaman a esto una teofanía. Ya el diccionario bíblico los define como si hubiera habido una aparición de la deidad, ya del Dios invisible que se ha manifestado. Bueno, hemos visto en el Antiguo Testamento el Señor se manifiesta así de diferentes formas. O sea, a un principio lo escuchamos como el ángel de Jehová, ¿no es cierto? Ese Dios que es invisible se hace visible ya a través del ángel ¿no? Después lo vemos también sobre el arca del testimonio, lo vemos también en esa columna de fuego, ¿no? Lo vemos presente también en el templo de Salomón, o sea, algo tan denso que nadie podía estar ahí adentro, ¿verdad? Bueno, y gracias a Dios, finalmente el Dios invisible se hace visible a través de la persona de Cristo, ¿no? Y ya, con eso realmente podemos verlo, pero estamos todavía en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y Habacuc tuvo esta impresión. Ok, así que, bueno, ahora quiero que saquen su pluma y su lupa de Sherlock Holmes, ¿ya? Y vamos a tratar de entender qué es lo que dice acá, porque cada verso, la verdad es que a uno le hace romperse la cabeza. ¿Qué está diciendo acá? En los versos 3 al 5 nos muestran la salida de Egipto, ¿ya? Y su caminar en el desierto, ¿ya? Vamos a leer en un momentito el verso 3. Un segundito nomás. Dice así: Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y su alabanza está llena, ¿ya? Y de su alabanza está llena toda la tierra.
O sea, cuando está hablando del monte Parán, está haciendo referencia al monte Sinaí. Ahí es la primera vez donde el Señor primero aparece a Moisés, ¿se acuerdan? Y años más tarde, ya cuando el pueblo sale y va por el desierto al monte Sinaí, y donde Dios le da las tablas de la ley a Moisés, ¿se acuerdan que el pueblo experimentó la presencia de Dios? Y la vio así tan palpable y tan poderosa y tan potente, que al final le dijo: Moisés, no queremos escucharlo tú, hablar con él tú y nos cuentas más o menos, ¿no? Pero tuvo ese miedo, tuvo ese temor, ¿ya? Y esto lo pueden ver, para los que están tomando notas, en Éxodo 20:18. Ya, tarea para la casa, ¿ya? Bueno, ahora dice: su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Ya nos está mostrando una apariencia de Dios, una marcha de ese guerrero, ¿verdad? Ya, ahora cuando está hablando de pestilencia y plagas, ¿a qué piensan que está haciendo referencia? A las plagas de Egipto, ¿verdad? A esas 10 plagas de Egipto, ya, donde Dios realmente derrotó a los egipcios. Y también lo pueden leer en Éxodo capítulo 7, Éxodo 7, en adelante. Ahí se pueden ver las plagas, ¿verdad? Verso 6, dice: se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecer a las naciones. Es ese guerrero avanzando. Sí. Se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Continúa el verso 7. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Bueno, aquí en el verso 7, cuando está hablando de Cusán y Madián, está hablando de el paso de Israel. Ahí en medio de las tribus nómadas de los etíopes, ahí en el desierto. Ahí estaban al sur todavía. Ahí está mostrándose su paso, ¿ya? Y estas personas realmente estaban como aterrorizadas, estaban temblando. Luego, del verso 8 al 11, se manifiesta Dios o sea, muestra que Dios se manifiesta con fenómenos naturales. ¿Ya? Verso 8, le dice: ¿te indignaste, Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos fue tu ira? ¿Contra el mar tu furor? Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. A ver, detectives, ¿eh? ¿Dónde piensan que estamos? Ahí estamos en Egipto, ¿verdad? Recuerden que inicialmente, cubre con sangre el río Nilo, ¿verdad? Ya, y en Egipto. Y luego vamos cruzando por el Mar Rojo, ya, y el Señor los separa contra el mar, ¿verdad? Y bueno, ahí vemos cómo el pueblo de Israel pasa en seco, y cuando quieren pasar los egipcios y todo su ejército, son destrozados en el mar, sepultados y deshechos por el mar. O sea, Dios, a través de cosas naturales, derrotó
a los enemigos de Israel. Ya ahí sepultó a todo el ejército y ese poderío de Egipto, ¿verdad? Bueno, posteriormente seca el río Jordán. ¿Para qué? Para que pase Josué, ¿verdad? Y que pase el pueblo por ahí, por el medio de Josué, y los pueblos temblaron también con eso. ¿Quién es este Dios que es capaz de secar el mar, de secar el río, para que su pueblo pase, ¿verdad? Ahí estaba el Señor, ese guerrero, ¿no? Y aquí en el verso 9, nuevamente se está mostrando la imagen de un guerrero. Ya a los que les gusta escuchar la Narnia o el Señor de los Anillos, ¿eh? Bueno, gracias a Dios han habido esos hombres que han escrito para que sus hijos, para que otras personas entiendan realmente qué es la obra de Dios, qué es lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Dice acá, tu arco fue desnudado por completo. Las varas de castigo fueron juradas, los ríos hendiste en la tierra. O sea, ese guerrero que sacó realmente su arco y disparó sus flechas, ¿verdad? Bueno, verso 10. Dice, te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó. Dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. Bueno, esta partecita, he buscado referencias, la verdad. Pero está haciendo referencia a Débora en Jueces. Ya cuando Barak derrotó a Sísara, capitán de Javín, rey de Canaán, Débora hace un cántico y esas palabras están en ese cántico. Si quieren verlo, Jueces capítulo 5, 4 y 5, ahí pueden ver ese cántico. Bueno, ahora vamos al verso 11. Entonces estamos viendo a Dios obrando a través de la historia, no tan ordenado, exacto, pero ahí se está viendo eso, ¿verdad? Verso 11. Dice, el sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus saetas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. Eso está fácil, a ver. ¿Eh? ¿Con quién fue eso? Con Josué, ¿verdad? Cuando Josué estaba peleando contra 5 reyes de los amorreos en Gabaón, y lo pueden leer en Josué capítulo 10, y van a poder leer esa parte, Josué capítulo 10. Ya, bueno, por un lado se nos dice que Dios mismo ya mató a los enemigos, ya, con grandes piedras de granizo. Y dice que las piedras de granizo mataron más gente que realmente los guerreros. Entonces ahí vemos a Dios como Jehová de los ejércitos participando en eso, ¿verdad? Y él, Josué, al calor de la batalla, ¿qué le dijo? O sea, hizo una oración a Dios. Y después de su oración le dijo al sol que se detenga. Y eso aumentó un día más de luz para que pudiera terminar totalmente contra todos esos. Eran 5 reyes que se habían levantado ahí en Canaán. ¿Ya? Y Josué mató a todos ellos. ¿Ya? Bueno, les decía en Josué capítulo 10, versos 11, 12, 13. ¿Ya? Y ahí dice que Jehová peleaba por Israel. Bueno, estas son las imágenes, ¿ya? Esta es la percepción que ha tenido
Habacuc, él ha visto a ese Dios guerrero. Verso 12. Con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste las naciones. Verso 13. Saliste para salvar a tu pueblo, destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo de arriba abajo. Bueno, el Señor realmente le dio victoria contra todos los líderes o las cabezas de sus enemigos. Ya comenzando con Faraón en Egipto. Ya, pero luego avanzaron un poquito más y fue con Og, ya, rey de los amorreos, y con Sejón, rey de Basán. Ya, y Dios fue derrotando a esos reyes que eran más poderosos, eran gigantes algunos, y literalmente alguno de ellos era gigante. Su cama dice que medía más de 2 metros, ¿no? O sea, contra todos ellos realmente el Señor peleó y les dio la victoria, ¿no? Naciones más poderosas que ellos, pero Dios estaba con ellos. Verso 14. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoraban en secreto a los oprimidos. Ya, ¿se acuerdan de Gedeón, no? Cómo se pelean unos con otros también, ¿verdad? Sin que él tuviera que hacer nada en alguna oportunidad. Marchaste por el mar con tus caballos, en el oleaje de las inmensas aguas. Bueno, toda esa porción es la impresión que tuvo Habacuc. O sea, el ver eso, el recordar eso, es que le hace cambiar de actitud a Habacuc. ¿Ya? Para Habacuc y su pueblo, realmente era muy importante recordar la historia, porque en ella podían ver la fidelidad de Dios a lo largo de los años. Podían ver lo que Dios había hecho, cómo Él había levantado, cómo Dios se había levantado como un poderoso guerrero en favor del pueblo. Los había salvado de sus enemigos. Ya, pero ahora Dios le había hablado a Habacuc que le estaba levantando a los babilonios, ¿no? Y que iban a venir a juzgar a Israel. Pero entendiendo a Habacuc eso, ya él tenía una nueva actitud para enfrentar el conflicto. Y como vamos a ver en los siguientes versos. Pero yo quiero que un momentito nos detengamos y veamos esto para nosotros. O sea, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Si nos ponemos a reflexionar un poco en la historia, ya, en primer lugar, esa historia de Israel es nuestra historia también. Ya, es nuestra. O sea, Dios nos ha incluido en el pueblo de Dios. Ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios. No éramos, ya, pero ahora somos parte. Y hemos sido incluidos por Jesús en ese pueblo, ¿no? Y pero pongámonos, eso en grande, pero en particular, en cada uno de nosotros. Pongámonos a pensar en nuestra propia historia. Ya, ¿cuál es nuestra propia historia de salvación? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? Pónganse un poquito a pensar. ¿En qué condición los ha encontrado Dios?
reflexionemos un minutito. O sea, ¿dónde estabas cuando el Señor realmente te ha llamado? ¿Cuál era tu condición? Queridos, yo me acuerdo que estaba totalmente perdido. Ya. Y de repente el Señor me llamó, inesperadamente. Y puedo recordarme ese día, ya, 7 de diciembre de 1972. Ese día yo he visto el cosmos diferente, he visto a Dios, ¿sí? Porque el Señor realmente, el Señor me alcanzó ese día y cambió todo lo anterior, ¿no? Bueno, tú tienes tu propia historia, o sea, ¿qué es lo que ha hecho el Señor? Ya desde entonces, ¿cómo te ha tratado? ¿Qué obra ha hecho contigo? ¿Qué fidelidad ha tenido Dios contigo? Yo creo que si nos ponemos a pensar y a escribir, no tendríamos papel para dar gracias por todo lo que Dios ha ido haciendo en nosotros, ¿verdad? Ahora, con eso es que podemos enfrentar esa pregunta de Habacuc. O sea, cuando vemos la injusticia en medio nuestro y decimos, ¿hasta cuándo, Dios? Estos gobiernos injustos o estos jefes injustos o esta economía. Bueno, queridos, un mejor gobierno no va a cambiar las cosas. Ya un nuevo líder no puede ser que transforme algo, pero no está el punto ahí, ¿verdad? Si mejora la economía, ya vamos a ir mejor, pero eso no cambia los corazones de las personas. Ya, y podemos seguir la lista. Bueno, otra vez más, o sea, recordando un poco lo que Dios ha hecho en el pasado, ya, y en su soberanía. El Señor no se ha equivocado, queridos. La soberanía de Dios es un colchón donde podemos dormir plácidamente. Ya, nos ha tocado enfermedad, nos ha tocado, pero Dios no estaba ausente y Dios lo ha permitido y Dios sabe por qué y Él es más sabio que yo y la acepto, ya, porque Él es bueno. Amén. Bueno, yo quiero que tú también pienses un poquito en eso, que al recordar nuestra historia nos es más fácil enfrentar el futuro, ¿ya? Porque sabemos quién está con nosotros. Amén. Bueno, vamos adelante. En el segundo punto vamos a ver que Habacuc no solo está consciente de lo que Dios hizo en el pasado, ¿ya? Sino que comienza a experimentar una profunda experiencia con Dios como persona. Y esta experiencia yo podía compararla con algunos de mis favoritos. Isaías es uno de esos. Isaías capítulo 6, o sea, ve a Dios, y enmudece, sus huesos realmente no pueden, no pueden sostenerlo. Daniel, en el capítulo 10, versos 6 al 9, igual, tiene una visión del Señor. Igual,
tiene que tocarlo Dios para que tenga fuerzas, porque su cuerpo no podía resistir, ¿verdad? Y no puede permanecer en pie, sino con la ayuda de Dios. Bueno, aquí vemos que Habacuc ha tenido esa experiencia. Y yo veo que es importante que nosotros la tengamos también, queridos. O sea, tenemos que entender la obra de Dios en nuestras vidas en el pasado, pero tenemos que comprender a la persona, conocer a la persona de Dios ahora y seguirla conociendo, porque eso va a ser por la eternidad, ¿ya? Entonces, con esa idea en mente es que vamos a leer este punto 2 y vemos ese verso 16. El punto 2 es: Habacuc conoce, teme y sabe que su Dios es fiel, que su Dios es santo, que su Dios es justo, y espera tranquilo el juicio de Dios. Versos 16 al 19. Fíjense, estoy mencionando atributos de Dios ahí. Él sabe que Dios es fiel, es santo, es justo. ¿Ya? Y así puede esperar tranquilo, porque dice, bueno, vamos a leerlo en el versículo. Entonces, veamos el verso 16 y resáltenlo. Ya dice: oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirlo. Lo que estábamos mencionando de Daniel y de Isaías acá, y no solo de ellos, de otros también. Ya, o sea, vamos a ver, este verso está conectado con el verso 2. Ya, ese oí, o sea, esa impresión que tuvo de Dios. Bueno, les decía, está conectando con eso. Y aquí se está mostrando de que sus pies casi no le sostienen. Entra podredumbre en mis huesos. O sea, en realidad, de otra forma de traducirlo es: casi mis pies no me pueden sostener de pie. Ya, eso es lo que está diciendo de alguna forma. Ya, y sus entrañas, cuando se habla de sus entrañas, es su interior. Ya, se estremecen. Ya, ese hombre interior, o sea, tiene esa percepción de Dios. Bueno, vemos que les decía que está conectado este verso 16 con el verso 2, y toda esa manifestación de Dios que él ha visto y oído, y como resultado tiene un temor, no de miedo, sino de reverencia y aceptación total a la voluntad de Dios. Y por eso dice ahora: tranquilo espero el día de la angustia, aquel día en que nos van a invadir los babilonios. ¿Ya? Y por eso es que escribe los versos 17 y 18, que los voy a leer en un momentito. Bueno, esos versos 17 y 18 nosotros los hemos cantado. Es probable que ustedes hayan estado en otras congregaciones y hayan cantado ese corito, ¿no? Aunque la higuera no florezca. Porque con mi esposa la sabemos y la podemos cantar, no ahora, pero cantábamos esa canción, ¿ya? Pero cuando cantábamos, no sé si realmente entendíamos en qué contexto estaba esa letra, de qué estaba hablando, ¿verdad? Y de qué profundidad tenía ese. Y leo los versos. Ya les digo, para muchos va a sonar familiar esa tonada.
aunque la higuera no eche brotes, en otras traducciones dice no florezca, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. ¿Ya? Bueno, ¿qué nos está diciendo esa parte? Ese verso 17 nos está pintando una desolación total, ya una desolación de guerra, donde las higueras, los viñedos, todas las plantas han sido taladas, ¿no? Las ovejas no hay, las vacas. Y eso es lo que ocurría cuando sitiaban las ciudades. Destrozaban todos los árboles para hacer terraplenes, para asaltar las ciudades, ¿ya? Y se comían todo lo que encontraban, ¿verdad? Y hasta sitiar las ciudades no les dejaban alimento, no les dejaban nada. Pero sin embargo, ahí Habacuc expresa su alegría y su gozo en el siguiente verso, ¿no? Verso 18, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Ya? O sea, como dice Filipenses, ¿no? Que nos anima a que nos gocemos, ¿ya? Y que por nada estemos afanados. Así, este punto más o menos está marcando Filipenses 4, pueden verlo. Vemos acá que hay un contentamiento y un gozo que es independiente de las circunstancias externas. Un gozo que no de la situación. Venían los babilonios y los iban a desolar, ¿ya? Sino un gozo en Dios mismo, o sea, en la persona de Dios. Y reconociendo que Dios era el único que podía salvarlos, ¿ya? En esa actitud está Habacuc. Verso 19. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Bueno, otra vez aquí se nos está poniendo una ilustración y una figura muy linda, ¿no? Tal vez ustedes han visto en videos. Hay unos ciervos, y acá está en femenino, dice que la cierva tiene los pies más fuertes y en realidad pueden saltar de una roca a otra. Yo he visto un videíto donde había un león que estaba persiguiéndolos y no lo logró, pues, porque eran capaces de saltar de una roca a otra, así, pero en lugares así empinadísimos podían pararse, ¿ya? Y eso es lo que está diciendo, ya que él realmente podía caminar con firmeza en medio sin resbalar y sin caer, ¿ya? Y bueno, tal vez también estaba haciendo referencia al Salmo 18, 33, donde David le canta a Dios también eso, ya cuando le da victoria sobre todos sus enemigos, ¿no? Le dice, haces mis pies como de ciervas, ¿ya? Bueno, aquí está concluyendo el canto en poesía hebrea, ¿no? O sea, realmente digo porque habla del coro ahí abajo, ¿no? Reconociendo que Dios es su Salvador, que Él es la roca firme de su vida, y regocijándose en Él, ¿ya?
Bueno, yo creo que esta parte es importante también para nosotros. Antes nos hemos detenido en lo que Dios había hecho, ¿ya? Pero ahora detengámonos un poquito en la persona de Dios. O sea, ¿qué atributos puedes decir de Dios en este tiempo? Bueno, yo después de 7 cirugías en la vista puedo decir, Dios es bueno, ¿no? Y realmente puedo agradecer a Dios por todo lo que Él hace y que Él no se equivoca, ¿sí? ¿Qué cosa puedes decirle? A ver, con tus labios, di una palabrita. ¿Cómo es Dios para ti? ¿Ah? Quisiera escuchar algunas palabras. Amén. Dios es fiel. ¿Sí? Eso está experimentando acá este hombre, ¿verdad? Dios es fiel. ¿Ya? Y bueno, luego dice para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. Esa era una nota del original hebreo. Ya está con... Aquí los músicos están tomando nota. Bueno, solo para concluir ahora, quisiera hacerles unas preguntas también. ¿Ya? ¿En cuál de los capítulos de Habacuc estás tú? Estás en el capítulo 1 donde le estás diciendo, Dios, ¿hasta cuándo? Y cuando Dios te dice, voy a hacer esto, trates de dirigirle, ¿no? ¿Cómo? ¿Ah? ¿De esa forma lo vas a hacer? ¿Estás en ese capítulo 1? ¿O estás en el capítulo 2, primero esperando? Y cuando Dios te muestra su visión y te muestra sus propósitos y te dice que Él va a derrotar y va a deshacer a todo orgulloso y arrogante, pero que el justo por la fe ha de caminar. ¿Estás entendiendo esa visión? Que realmente la historia está yendo en esa dirección. Al final Dios está llevando su propósito hasta el final y Él está sentado en el trono. ¿Estás comprendiendo esa visión? O estás en el capítulo 3, un poquito recordando lo que Dios ha hecho en tu vida, ya, y recordando esos atributos de Dios como mi Dios es santo, mi Dios es fiel, mi Dios es amoroso, mi Dios es juicio también y es ira también. ¿Sí? ¿Estás comprendiendo esa parte? Bueno, y luego aceptando su voluntad. Ok, tú vas a mirar en qué capítulo estás. Por último, ahora podemos decir que al recordar lo que Dios hizo en nuestras vidas hasta ese momento, y al recordar quién es Él, o sea, qué hemos podido conocer de Él, ¿piensan que podemos enfrentar un mundo difícil así más confiadamente? El Señor nos dé su gracia para eso. Y así quisiera terminar con una oración. Que pidamos su gracia y voy a pedir ahí a los músicos que puedan escogernos una canción y realmente nos ayuden con esto. Padre amado, hemos leído esa hermosa carta. Increíble, Señor, 3 capítulos y dicen tanto.
Gracias por Habacuc. Señor, probablemente él murió en ese tiempo, Señor, pero mirándote a ti, Señor, y esperándote a ti, Señor, y cantándote que aunque la higuera no florezca, Señor, él se iba a alegrar en el Dios de su salvación. Y nosotros podemos alegrarnos en Jesús nuestro Salvador. Y podemos dar gracias a nuestro Salvador, que nos ha salvado de la ira de Dios y que nos ha hecho justos. Muchas gracias, Señor, por eso. Yo te ruego que tú recuerdes esta palabra, que nos recuerdes a cada uno de nosotros y que esto pueda llevar frutos, Señor. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Señor les bendiga, queridos.